Una válvula reguladora de caudal controla cierto caudal que queremos y lo mantiene. Sube la presión, sigue el mismo caudal. Baja la presión, sigue el mismo caudal. ¿Y eso qué tiene como consecuencia? Tener una misma velocidad en el actuador. Yo quiero que gire el varillaje a 160 RPM y va a girar a 160 RPM. Sube la presión de rotación, ¿cuánto gira? 160 RPM. Baja la presión de rotación, ¿a cuánto gira? 160 RPM. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Esa es una válvula reguladora de caudal. Ahora, en este blog que estamos hablando, ya estamos observando la unión, el trabajo en conjunto, de forma coordinada, secuencial, de dos elementos. Acá tenemos una válvula y por acá tenemos otra válvula, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Entonces, ya el trabajo viene a estar directamente relacionado con ambas válvulas, no uno solo. Ambas van a trabajar acá. Entonces, si analizamos el trabajo de ambas válvulas, entonces concluimos que aquí sí tenemos una válvula reguladora de caudal, pero hablando de ambas, pues, las dos, no solamente esta válvula. Y cuando observamos una válvula que tiene accionamiento hidráulico, como aquí en ambos lados, ¿ya? Entonces significa que es un compensador de presión. Hablar de un compensador de presión, jóvenes, es como hablar de una balanza. Es algo similar. Si tenemos un valor de presión, este compensador en el otro lado va a tratar de igualarlo, de balancearlo. Así le podemos relacionar. Y eso va para la mayoría de las válvulas de control de presión, ¿ah? Las limitadoras, las reductoras también. Ya vamos a ir hablando al respecto, pero más, para mayor profundidad, los invito a ver el curso de simbología hidráulica. Ahí hablamos ya de todo ello. Entonces, aquí usamos, jóvenes, una válvula reguladora de caudal de 2 vías, porque también podemos encontrar de 3 vías. ¿Ya? Y estas válvulas reguladoras de caudal de 2 vías se pueden presentar de dos formas. Uno en serie y dos en derivación. ¿Qué significa eso? Que si es un control de caudal en serie, significa que la salida de la válvula se va al actuador, o sea, a la máquina, en este caso, a un motor de rotación. Y el control está así en serie, ¿ve? Y en derivación, la salida del regulador de caudal se va al tanque. Así le podemos conceptualizar y le podemos dividir a estas válvulas, pero ambas son de 2 vías, claro, ambas son de 2 vías, ambas, pero no es lo mismo. No es lo mismo que la salida del regulador de caudal se vaya al motor hidráulico de rotación a que la salida del regulador de caudal se vaya al tanque, ¿ve? No es lo mismo, ¿ya? Bien, entonces ahí observamos y observamos otra valvulita check más que ya en muchas oportunidades hemos hablado de esta valvulita check, bueno, en, en donde le encontremos, en la posición que se encuentre, va a tener muchísima relevancia, muchísima importancia. Ya como sabemos, algunas evitan el vacío para que no se genere cavitación, eh, para descargar presión que se quede acumulado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces también no podemos dejarle de lado, ahí tenemos esa check. Cuando empezamos a ver el circuito, ya observaremos qué funciones tienen. ¿Ya? Ahí observaremos qué funciones tienen. Lo otro que puedo agregar acá es que si acá observamos un muelle o un resorte, de la posición de la válvula que le encontremos en el plano, por ejemplo acá, ¿cómo le estamos encontrando a esta válvula en el plano? Abierto, ¿ve? Entonces, esa es su posición normal. Y la posición normal, o sea, ese concepto, esa palabrita que le decimos posición normal, significa que así comienza a trabajar la válvula. Así comienza. O sea, cuando yo sé que por esta línea va a venir fluido, iniciala,
inicial, cuando yo sé, porque acá también para que venga el fluido, quizás necesita la apertura de una válvula direccional, no sé, pero cuando yo concluyo que ya el fluido viene por acá, yo debo entender que aquí ya está pasando. Eso es lo primero que debo entender, es lo que me dice la posición de la válvula, ¿ve? Entonces, esa palabrita normalmente es una palabra técnica que se usa o se debe usar para darle el concepto correcto a la posición inicial de la válvula. Entonces, ¿cómo está inicialmente esta válvula? Abierta. ¿Y cómo le deberíamos llamar técnicamente? Normalmente abierta. O también le podría decir de centro abierto, ¿no? ¿Ya? Entonces, este muelle, en este caso, se está encargando de mantenerle al carrete, al spool, ¿ya? En esa posición, ¿ya? En esa posición, como abierto. Y cuando hay un desequilibrio, un desbalance, que es lo que debe haber para que la válvula cambie de posición, significa que este carrete, este spool se va a mover. Y cuando se mueve, de lo que estaba abierto, se va a cerrar o se va a estrangular. Así es como debemos entender, ¿ve? Porque esta válvula no es como las demás, pues las demás inician cerradas y cuando llega el accionamiento se abre, pero acá es al revés, ella empieza abierta. Entonces, ¿cómo debo entender cuando yo ya concluyo que se está accionando? Que ella se va a cerrar. Claro, obviamente, cuando hay un resorte, va a haber proporcionalidad. ¿Qué es lo que le da la proporcionalidad a los elementos, a las válvulas, etcétera? Los resortes. Los resortes, ¿ya? Bien, entonces, observamos también esas válvulas. También vamos a observar ya este dibujito que vemos por acá, ¿no? Y acá también encontramos simbología simplificada. Recuerden, jóvenes, que hablar de simbología es hablar de dibujos tanto en su forma simplificada como en su forma detallada. Entonces, en una forma detallada le vamos a observar acá con más amplitud. Ya acá quizás podemos encontrar dos hasta tres válvulas, pero se le dibuja de forma simplificada para ahorrar, evitar espacio y pueda entenderse, ¿no? Entonces es necesariamente indispensable conocer de simbología, porque si no, imagínate, acá nos confundimos. Y agregando al tema, esta valvulita del cual estábamos hablando aquí, o sea, la unión de estas dos válvulas más una válvula de respaldo, hacen, les decía, una válvula que viene a ser el regulador de caudal de dos vías compensado en presión, así es su nombre. Pero este dibujo que vemos acá ya es un dibujo detallado. O sea, el fabricante en este planito me está poniendo símbolos simplificados que yo debo saber porque esto en su forma detallada le voy a ver pues no solo uno o dos válvulas. Aquí le estoy observando al revés, acá ya le estoy observando en su forma detallada. Acá me han dibujado de forma detallada, pero esta misma válvula tiene un dibujo simplificado, que si no le entiendo, entonces no voy a entender cómo trabaja el circuito. Pero si me dibujan ese símbolo simplificado, entonces yo en mi mente, yo ya estoy observando esto. ¿Por qué? Porque es lo mismo, pues, es lo mismo. Ya es lo mismo. O sea, por norma, tú puedes encontrar símbolos simplificados, resumidos, donde no te van a dibujar como acá todo el compensador, tu resortito, la check, el estrangulamiento, no te van a dibujar, solamente un rectángulo, una flecha que pasa, el estrangulamiento y listo. Y vamos a pensar que es una válvula simple de estrangulamiento. Pero si sabemos y conocemos, entonces, repito, vamos a imaginar rápidamente, ajá, ahí tenemos su compensador, su estrangulamiento variable, si tiene integrado una check también, es un regulador de caudal de dos vías compensado en presión. ¿Por qué le dicen compensado en presión? Porque tiene un compensador, pues, no es tan simple.
tiene un compensador, presión. Ya, entonces, para ir entendiendo un poquito algunos detalles que vamos a encontrar en este sistema de control. Y como ven ustedes, si ya conocen del THC, del control THC, el bloque que se usa acá es muy diferente, ¿ve? Todo esto viene a ser el bloque de control, donde vamos a encontrar las válvulas de control, repito, para la rotación, percusión, avance. Acá vamos a ver el avance en emboquillado a plena potencia, percusión en emboquillado a plena potencia, control con respecto a la rotación. Y siempre, como ya nosotros siempre incidimos, ¿no? Siempre, siempre jóvenes, el tema operativo, ¿ya? El tema operativo siempre debe estar presente, siempre. Y ahí es cuando quizás nos vamos a dar cuenta que uno u otro sistema tienen ciertas diferencias. Para algunos podría ser más ventajoso, en algunos casos no. Siempre va a haber eso, siempre, ¿ya? Porque ustedes saben que nunca se puede ganar en todo, nunca. O sea, tú puedes tener un mejor control en velocidad, puedes desarrollar una máquina que te desarrolle velocidad. Ajá, tienes avance. Muy bien, tienes avance, ¿no? Producción. Pero habría que preguntarnos a qué costo. Una cosa es tener un avance bueno, avanzar rápido, con una hora de diferencia y gastar X dinero. Y otra cosa es avanzar un poco más lento, pero no gastar eso. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Entonces, todos esos aspectos influyen cuando nosotros analizamos el sistema. Ya no se trata simplemente de ver cómo funciona, cómo se controla, sino ir un poquito más allá para entender las diferencias, ya para entender las diferencias. Entonces, trabajar con mayor potencia, mayor velocidad, significa también tener más consumo del varillaje. Trabajar con más potencia significa trabajar con más presión en la percusión, por ejemplo. Tú aumentas la presión de percusión, consigues más potencia, porque la potencia está definido con presión y caudal. Entonces tendrías más potencia. Pero si tienes más potencia, vamos a imaginar en el golpe que le da el pistón al shank, ahora le va a golpear más fuerte, ¿no? Con más fuerza, porque presión y fuerza están relacionadas, como ustedes ya saben, entonces le va a golpear con más fuerza. Has aumentado la fuerza en el golpe. Si antes le golpeaba con 25 toneladas de fuerza, ahora le estará golpeando con 27, 28 toneladas, no sé, ¿no? Le has aumentado la fuerza. Pero pregúntense ustedes qué pasa con el varillaje. El varillaje sigue siendo el mismo. O al varillaje también le aumentas ahí su resistencia. Habrá una forma de aumentar su resistencia del varillaje, ¿no? ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo le daríamos más resistencia? No se puede, pues. Entonces se queda con lo que tiene, pero le has aumentado el golpe que le van a dar, sí. Entonces es obvio, pues, por lógica nada más, es obvio que se va a desgastar más rápido, ¿sí o no? Y no hay ninguna justificación que pueda servir y que diga no, que el consumo va a ser lo mismo. Entonces no habría lógica, es como un clavo. Tú agarras un clavo y le golpeas con un martillo, ¿no? Ya está, tú tienes para clavar ciertos clavos en cierto tiempo, pero tú quieres hacer más rápido el trabajo, ya, muy bien. Ahora ya no agarras el martillo, sino agarras un combo, ¿no? Un combo de acero, y ese le va a dar el golpe con más fuerza, ¿sí? Claro, más potencia. Pero ahora díganme ustedes, ¿qué va a suceder con el clavo? De 10 clavos, uno o dos se van a doblar. Es que el clavo sigue teniendo pues su misma resistencia. Lo ideal sería cambias el golpe, aumentas el golpe y cambias el varillaje, que resista más.
Ahora sí hay equilibrio, ¿ve? Ahora sí hay equilibrio. Entonces, todo eso es muy importante, jóvenes, y a eso nosotros le llamamos análisis. Eso es analizar, pues, que nos haga un poquito pensar más allá de lo que podemos encontrar o de lo que podemos saber, ¿ya? Muy bien, entonces este sistema de control integrado, BCI, tiene esas particularidades, ¿ve? ¿Ya? Ahora, para empezar, para empezar vamos a observar, como ya saben ustedes, lo primero que debemos entender son las especificaciones técnicas donde trabaja este sistema hidráulico, en qué equipo. Estamos hablando que vamos a encontrar, hay más equipos, ¿ah? Pero vamos a encontrar dos con los cuales vamos a trabajar en todo este curso y son los equipos para perforación frontal. Recuerden ustedes, jóvenes, que estamos hablando de la marca Sandvik, ¿ya? Es una marca muy buena, ¿ya? Muy buena. Y esta marca, así como las demás, tiene pues un orden en sus funciones. Ya me refiero a que, como ya sabemos, en minería subterránea tenemos equipos tuneleros de sostenimiento y de taladro largo, ¿no? Tres equipos cumpliendo tres funciones diferentes. Siempre vamos a encontrar. Pero cada función va a tener ciertos equipos que están diseñados para cumplir de forma eficiente esa función. No vamos a encontrar, no es posible que un equipo diseñado para tunelería pueda trabajar para sostenimiento con la misma eficiencia. No estoy diciendo que no puede hacer los dos trabajos, sí lo hace, sí lo puede hacer. ¿Se puede trabajar? Claro, no hay problema. A lo que yo voy es que no va a ser eficiente en ambos, no va a ser eficiente en ambos. Es como si yo les dijera, tenemos dos deportistas, uno es velocista y el otro es levantador de pesas, ¿no? Los dos son deportistas. El velocista puede tener una afición para levantar pesas, claro, lo puede hacer, sí, pero no va a ser campeón mundial en velocidad y campeón mundial en pesas, pues. ¿Sí o no? ¿Dónde hemos visto eso? O viceversa, ¿no? Un levantador de pesas que se levanta 150, 170 kilogramos de fuerza. ¿Dónde has visto que él también sea campeón mundial en velocidad, que corra a 9,5, 10 segundos, 100 metros, como Usain Bolt, por ejemplo? Ve. Entonces, a eso le llamamos eficiencia, pues. Pero puede correr, claro, pues puede correr, no hay problema. Puede ganarle a algunos, sí, a muchos, pero no va a ser, pues, no va a ser el primero, no va a ser el uno en ambas cosas. A eso me refiero, ve. Y menos todavía hablando de taladro largo, ¿ya? Entonces, cada marca, acá Sandvik tiene bien ordenadito a todos los equipos. Tiene los DD, que pertenecen a la categoría de los Axera, así le llamaban anteriormente. Ese nombre se ha quedado desde, desde la otra marca que era inicialmente Tamrock. Se ha quedado ese apelativo, ese nombre, ese prefijo Axera, que hace referencia a equipos para perforación frontal. Solo que ahora le han agregado un prefijo que es el DD. Este DD